Es para mí un honor y un placer que tú estés conectado con nosotros y que puedas participar de nuestras transmisiones, puedas participar de las clases que constantemente estamos haciendo. Como comentaba al principio del video, la clase de hoy día, de los días viernes, se llama La Verdad del Evangelio. Y estamos estudiando el Evangelio de la Gracia a fondo. Hemos estudiado la obra completa, los beneficios de la obra completa. Hemos estudiado mucho acerca de la gracia. Y la semana pasada comenzamos a tocar un tema importante que va muy de la mano con la gracia, con la obra consumada de Jesús, lo cual es la fe, por medio de la fe. Hemos aprendido que todas las cosas, como dice la palabra, que todas las cosas en lo concerniente a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio del conocimiento de Él, por medio de su poder, por medio de Dios, por medio de Cristo. Se nos han sido dadas todas las cosas que necesitamos para vivir, tanto en la vida como en la piedad. O sea, en lo natural como en lo sobrenatural. Todo nos ha sido dado, se nos ha sido dado ya es nuestro. Pero ¿cómo yo puedo tomar lo que es para mí a través de la gracia? ¿Ya? Y lo comenzamos a ver la semana pasada. Por eso el tema de la semana pasada y el de hoy se llama por medio de la fe. Todas las cosas que se nos han sido otorgadas son por gracia. ¿Por qué? Porque a Dios así le ha placido, porque a Dios así lo quiso, porque a Dios le encantó, porque a Dios le gustó, porque Él lo quiso, porque así lo planeó Él. ¿Ya? Entonces, por esa razón existe la gracia. Porque si hubiese sido por nuestro mérito propio, ninguno podría haberse ganado ni siquiera nada, ni la sanidad, ni la provisión, ni la libertad, ni el perdón, porque todo fue pagado por Jesucristo en la cruz. Ahora bien, todo ha sido pagado, pero ¿cómo yo hago uso de ello? ¿Cómo yo tomo para mí lo que ha sido provisto por Jesucristo en la cruz? ¿Cómo yo lo tomo? ¿Cómo lo hago mío? A través de la fe, por medio de la fe. ¿Por qué? Porque yo tengo que creer que esto es para mí. Yo, ¿por medio de la fe en qué? No por medio de la fe en cualquier cosa, sino por medio de la fe en Jesucristo. Yo puedo experimentar estas cosas. A través de esa fe, a través del creer en Jesucristo, yo puedo experimentar todas las cosas que Dios ha provisto para mí por medio de Jesucristo. Quiero que me acompañes, por favor, a Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Parte del capítulo 5, que ya lo habíamos estudiado los días lunes, cuando estábamos estudiando Romanos, diciendo, tenemos entonces justificación por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas que nos han sido provistas a nosotros por medio en la gracia son a través de la fe en Jesucristo, son a través de Jesucristo. Él fue el autor y consumador de la obra, el autor y consumador de nuestra fe. Él fue quien murió en la cruz. Por nuestro mérito propio no podemos obtener absolutamente nada. Por la fe tenemos acceso a la gracia, ¿ya? No por nuestras obras. Y esto debemos, mire, puedo quizás cansarlo, puede ser insistente, pero es por medio de la fe en Jesucristo, en lo que Él hizo. No es mérito mío, no es mi esfuerzo, no es por mi obediencia, no es por lo que yo haga. Cada vez que hablemos del nuevo pacto, cada vez que hablemos de la fe, cada vez que hablemos de la gracia, estamos hablando de Jesucristo. Siempre estamos hablando de Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces,
La gracia, estamos hablando de la obra completa de Jesús. Si hablamos del nuevo pacto, hablamos de Jesucristo porque el nuevo pacto fue creado en su sangre. Fue por medio de su sangre, del derramamiento de su sangre, que hoy tenemos un nuevo pacto. Siempre estamos hablando de Jesucristo. Miren, una cosa importante que nosotros debemos aprender, y más que aprender porque yo creo que usted ya lo sabe, o el Espíritu Santo se lo ha revelado, es la vida de fe. Una vida de fe. ¿Ya? Miren, vamos a leer 3 escrituras que son importantes para que podamos tener este fundamento. Vamos a ir, por favor, a Romanos capítulo 1, versículo 7. Perdón, 1:17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Me había comido el 1. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vive. ¿Quiénes son justos? Nosotros hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Y dice que el justo por la fe vive. El justo vive una vida de fe. Usted me dirá, pero ya, ¿cuál es una vida de fe? Una vida de fe o la vida de fe es una vida en total dependencia a Dios. En todas las áreas de tu vida, no solo en algunas, no solo en lo laboral, no solo en tu salud, no solo en el económico, en todas las áreas de tu vida es donde debemos depender de Dios. ¿Sabe qué? No porque esto sea algo que hay que hacer. Yo te recomiendo que tú dependas de Dios en todas las áreas de tu vida. ¿Sabe por qué? Porque es de la única forma en que nosotros podemos descansar. Porque si hay algo en lo que yo puedo confiar en mí misma, en que yo lo voy a lograr, en que yo lo voy a hacer, el mérito va a ser mío. Y la gloria no va a ser para el Padre. Eso no significa que yo le estoy diciendo que el Señor quiere que dependamos porque la gloria sea para Él. Tampoco es eso. Cuando nosotros entregamos y cedemos el control de nuestra vida a Dios, si vivimos y decidimos vivir una vida de fe dependiendo totalmente de Dios en todas las áreas de nuestra vida, lo que pasa es que tú vas a descansar. Tú vas a descansar sabiendo, creyendo y estando totalmente persuadido de que Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es tu protector, Él es tu guardador. Él es tu sanador, Él es tu sanador, Él es tu sanador, Él es tu libertador. Él es tu Padre amoroso, Él es tu Padre bondadoso, Él es el que guarda tu futuro, Él es el que guarda cada uno de tus pasos, tus sueños. Él guarda tus hijos, Él guarda tu casa. Él te ha provisto de inteligencia, de sabiduría para tu trabajo. Él te habilita, Él te capacita, Él te entrena. Si nosotros confiamos en el Señor, todas las áreas de nuestra vida, estamos viviendo una vida de fe. Amén. Quiero que me acompañes, por favor, a Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículo 37 al 38. Hebreos, capítulo 10, versículo 37 y 38. Dice: porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Miren, el justo por su fe vivirá. El justo por fe vivirá. Y usted dirá, pero ¿fe en qué? Fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Fe en lo que Él ha hecho, en lo que Cristo ha hecho en la cruz. Segunda de Corintios, capítulo 5.
Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Y esto es importante, es algo que nosotros debemos no solamente conocer, sino experimentar. Nuestra vida, en nuestra vida, nosotros debemos andar lo ideal, lo mejor es que caminemos nuestra vida por fe y no por vista. Miren, uno de los problemas que sufrimos los cristianos o los creyentes en algún momento de nuestra vida no es la falta de fe. Vamos a ver que la palabra dice que tenemos una fe tan preciosa como la que tenían los apóstoles, sino que por medio de nuestros sentidos, por medio de lo que vemos, de lo que oímos, por medio de lo que tocamos, por medio de lo que sentimos, por medio de nuestros sentidos, ¿qué sucede? Viene la incredulidad. La incredulidad llega a través de nuestros sentidos. Entonces el problema no es que nos falte fe o que no tengamos fe, porque la palabra dice que tenemos una fe preciosa. La misma medida de fe que tenían los apóstoles. El problema es que a veces tenemos mucha incredulidad en nuestra vida. Y eso es lo que debemos echar de nuestra vida. Eso es lo que debemos desechar, la incredulidad. Amén. Entonces, ya habiendo dejado claro que nada de lo que tenemos o podemos obtener de Dios es mérito propio, sino mérito de Cristo, la forma de disfrutar estos beneficios de la gracia los vimos anteriormente en clases anteriores. Vimos la sanidad, la prosperidad, la libertad, el amor, la sustitución, la redención, todo lo que hemos visto de la gracia, todos los beneficios que han sido provistos por Jesucristo en la cruz, yo los puedo disfrutar por medio de la fe. ¿Ya? Por medio de la fe, viviendo una vida de fe. Miren, la fe es un regalo. La fe no es algo que yo consiga, no es algo que depende de mí, de cuánto yo ore o de cuánto lea la Biblia. ¿Sabe que leer la palabra y estudiarla es fantástico y fenomenal? Porque yo puedo conocer la palabra, puedo conocer mi identidad, puedo conocer el carácter de Dios, por lo tanto mi carácter, puedo conocer muchas cosas a través de la palabra, puedo conocer cuál es mi pacto, cuál es mi lugar, en qué tiempo yo estoy viviendo, puedo conocer cosas maravillosas, pueden ser revelados secretos que nadie más el Señor le ha revelado, sino solamente a ti el Señor puede revelártelo. Y como la fe es un regalo, es algo que nos ha sido dado por Dios. Déjame decirte algo, recordarte algo. Dios no da nada incompleto y nada imperfecto. Por lo tanto, si la fe es un regalo y nos ha sido dada por Dios, es una fe perfecta. Quiero que me acompañes a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Lo vamos a leer de nuevo. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es Pedro. Pedro, el que sanaba a los enfermos con su sombra. Este es el que está diciendo a ustedes, a los que habéis alcanzado por nuestro Señor Jesucristo, por medio de Cristo, una fe tan preciosa como la nuestra. Déjame decirte que si tú no te consideras
si tú no crees que eres justo, esta carta no es para ti. Porque él escribe a los siervos, dice, a los que habéis alcanzado. Él escribe a los que han alcanzado una fe por la justicia de Dios, una fe tan preciosa como la de ellos. Si tú no consideras que tienes una fe tan preciosa como la de ellos, déjame decirte que esta fe es tuya. Pedro lo está diciendo. Pablo le escribe a aquellos que tienen una fe igual de preciosa que la suya. Y esa es la fe que tenemos nosotros. Todos tenemos la misma medida de fe. A todos se nos fue dada la misma fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante que podamos comprender esto, porque si yo entiendo de que se me ha sido dada una fe tan preciosa como la que tenía Pedro, debo entonces comprender que al yo estar en Cristo, nadie puede tener más fe que yo. Ni usted tener más fe que otro. Por lo tanto, ya no podemos decir, es que al hermano a lo mejor no le resultó la cosa porque le faltó fe. A nadie le falta fe. Le sobra incredulidad. Es totalmente diferente, pero no le falta fe. Porque tenemos una fe tan preciosa como la que tenían los apóstoles. Usted no puede tener más fe. No puede tener una fe más grande o más gorda. Una fe con más músculo. Todos tenemos la misma fe. La misma medida, el mismo color de fe. El asunto es que hay unos que tienen más incredulidad y otros que tienen menos incredulidad. ¿Cómo yo puedo eliminar la incredulidad de mi vida? A través de la palabra. A través del conocimiento de la palabra yo puedo desechar la incredulidad de mi vida. Tenemos la misma fe de Cristo. La misma fe. Acompáñeme por favor a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, vivimos la fe que Cristo vivía. El problema nunca es la fe. El problema es la incredulidad, ¿ya? Como comentaba hace un ratito, la incredulidad puede entrar a través de nuestros sentidos. A través de todos nuestros sentidos físicos, la incredulidad puede entrar a nuestra vida. Por eso es importante que nos mantengamos conscientes de Cristo y de su obra consumada. Es importante que siempre estemos conscientes de esto y profundizando en ello. Y experimentándolo. La palabra de Dios no es solamente para escucharla o para aprenderla. La palabra de Dios es para que tú la vivas, para que tú la experimentes. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Miren, y algo muy, muy importante también, que es en base a cómo nosotros pensamos, es cómo vamos a hablar. Y nuestras palabras, lo que yo diga, nuestras palabras son el resultado de mis pensamientos. Entonces, si yo estoy pensando mal, estoy creyendo mal, por lo tanto, voy a vivir mal. Si yo estoy pensando que las enfermedades provienen de parte de Dios, no voy a hacer nada contra eso. Me voy a volver
pasivo ante cualquier injusticia, pensando que es provocada o enviada por Dios, cuando en realidad no es así. ¿Ya? Entonces, debemos mantenernos conscientes de Cristo y de su obra completa. Acompáñenme por favor a 2 Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13. Dice, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, nosotros hablamos lo que creemos. Si tú no sabes qué es lo que estás creyendo, pon atención a lo que estás diciendo. Pon atención a lo que está saliendo por tu boca, las palabras que estás diciendo. Jesús dijo, no contamina al hombre lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. Entonces, no nos contamina la comida, nos contaminan nuestras propias palabras. Entonces, debemos tener cuidado y poner cuidado en lo que hablamos, en las cosas que decimos. Hablemos vida, no hablemos muerte, no hablemos enfermedad. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hacemos. Hablamos lo que creemos. ¿Ya? Entonces, pon atención a lo que estás hablando para que sepas qué es lo que estás creyendo. Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismas. Lo voy a leer de nuevo. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Con esto, hemos hablado mucho acerca de las obras. De que hay cosas que no me van a ganar nada para mí. No ganan, no provocan que Dios haga algo a mi favor, porque Dios ya lo hizo todo. Entonces, cuando la palabra aquí habla de obras, habla de las obras de la fe, ¿ya? Que mis obras deben ir de acuerdo a mi fe. Debo ser consecuente en lo que estoy creyendo con lo que estoy haciendo. Entonces, mis acciones también deben ser correspondientes a lo que yo creo. Si yo creo que soy una persona sana, me voy a alimentar sanamente. Si yo creo que soy una persona próspera, voy a ayudar al prójimo, puedo ayudar en la iglesia local en la que me congrego. Si yo creo que soy próspero, si yo creo que soy bendecido, voy a bendecir a otros. Voy a suplir las necesidades de otro. Si yo creo que soy inteligente, que el Señor me ha dado habilidad, voy a lo mejor crear un negocio, crear puestos de trabajo para otros, porque estoy creyendo que el Señor me ha dado la habilidad. Si creo que el Señor me ha dado el poder de hacer riquezas, voy a hacer un negocio, voy a esperar la dirección del Espíritu Santo, entonces voy a actuar de acuerdo a mi fe. Si creo que soy una persona sana, que el Señor me ha sanado, voy a vivir como una persona sana. Amén. Entonces, mis actos deben ir de acuerdo a mi fe. No puedo decir soy una persona sana, estoy completamente sana y estar todo el día en la cama sufriendo de alguna enfermedad. No puedo decir no puedo decir que yo creo que el Señor es mi proveedor o que el Señor es quien me sustenta y vivir todo el mes preocupada por qué voy a comer al otro día. Entonces no estoy creyendo. Si yo creo que el Señor es mi proveedor, si yo creo que el Señor me sustenta, si yo creo que Él es quien multiplica mis recursos, yo voy a confiar y voy a descansar y voy a disfrutar lo que hoy voy a comer. No me voy a preocupar de mañana porque sé que mañana el Señor me va a proveer lo que voy a comer, va a poner alimento en mi mesa y voy a disfrutar y voy a ser agradecida.
pero debemos actuar de acuerdo a nuestra fe. De eso habla Santiago, que la fe sin obras es muerta. ¿Qué obras? Las obras de la fe. Las obras que van de la mano con lo que yo creo. Entonces, algo importante, esto es lo que hemos visto hoy, es importante. Vivir una vida de fe. Hablar, oír, creer y actuar. Esto es un círculo, es como un círculo. Lo que yo creo lo hablo, lo que yo oigo hablo, lo que hablo creo y lo que creo hago. ¿Ya? Entonces, debemos poner atención a lo que estamos hablando para saber qué es lo que estamos creyendo. Poner atención a lo que estamos escuchando de nuestros sentidos, del mundo, del sistema, del gobierno. Hay tanta mala noticia a nuestro alrededor hoy en día. Pero, ¿qué estás sintonizando? ¿Qué radio, qué frecuencia estás escuchando? ¿A qué frecuencia le estás tomando atención? Eso es importante. Para que tú pongas la frecuencia divina, tú vayas en la frecuencia de Dios y tú te pongas de acuerdo con la palabra, pongámonos de acuerdo con la palabra y creamos lo mismo que la palabra y vivamos una vida completamente plena en el Señor, descansando en lo que Él ya ha hecho y provisto para todos nosotros. Quiero dar gracias a cada uno de ustedes por haber compartido esta clase. Comparta las transmisiones con sus amigos, con los grupos en los que usted pertenezca. Comparta la transmisión en su Facebook. ¿Sabe qué? Hay muchos que necesitan escuchar este mensaje. Hay muchos que necesitan oír de Jesucristo. Si a veces nosotros, bueno, antes había más libertad, pero si ahora no podemos ir a las casas de las personas a predicar el evangelio, hagámoslo vía online, hagámoslo por teléfono, por un mensajito, por un WhatsApp. Mande el video, reprodúzcalo. Están las transmisiones siempre en la página de la iglesia, están las transmisiones en YouTube. Si usted no forma parte de nuestra iglesia, no importa, puede ocupar el material, compartir los videos. Si no le gusta mi cara, apréndase el mensaje y compártalo usted, grábelo usted, no hay problema. Pero compartamos, extendamos el mensaje de Jesús, extendamos el reino de Dios.